Pues bienvenidas, bienvenidos a nuestra sesión semanal de la serie Conecta Negocios Sostenibles. Mi nombre es León Sayas, me da mucho gusto saludarles nuevamente. Y el día de hoy vamos a conversar sobre gestión social e implementación de los procesos de consulta previa en proyectos de infraestructura energética con el licenciado Alfonso Caso, fundador de la empresa AOS Enuma. Bienvenido, Alfonso. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, León. Gracias por la oportunidad de compartir contigo y con tu auditorio, de comentar estos temas que ahora son estratégicos. Muchas gracias. Pues Alfonso Caso Aguilar tiene una amplísima trayectoria en este sector. Es consultor estratégico con una amplia experiencia en más de 2 décadas liderando instituciones críticas en los sectores público y privado. Es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana con estudios de especialidad en la London School of Economics y en la Universidad de Colorado, además de contar con un máster en responsabilidad social corporativa y sostenibilidad por la Universidad de Salamanca. Dentro de la experiencia profesional destaca en alta dirección pública, desempeñando cargos con muchísima responsabilidad como ser director de la empresa Luz y Fuerza del Centro, también director general del sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México, también fungió como asesor en la Secretaría de Energía. Ha ocupado también cargos dentro de la banca de desarrollo a nivel nacional, en Nacional Financiera, en donde fue director de proyectos de inversión y gerente de promoción de la pequeña y mediana industria. Y a nivel internacional también ha presidido organismos como la Organización de Preinversión para América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, y fue representante de nuestro país ante la Corporación Andina de Fomento, la CAF, y además en el gobierno corporativo, pues ha sido consejero de empresas tales como Altos Hornos de México, Condumex, Celanese, Minería Autlán, Mexinox, además de participar en diversos fondos de inversión de capitales, y actualmente destaca como fundador y socio consultor estratégico de AOS Enuma, firma especializada justamente en el análisis de riesgos e impactos socioambientales, la cual ha liderado más de 20 evaluaciones de impacto social y ha participado también en procesos de consulta indígena. Como ustedes pueden ver, pues tiene una amplísima trayectoria, es una autoridad en estos temas, y pues nos da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación a charlar con nosotros y con ustedes para estos temas. Pues me gustaría comenzar, Alfonso, si te parece bien, pues ahora sí que nos platiques la experiencia que tienen en AOS respecto de estos temas. En algunos foros has comentado, has mencionado que el análisis del entorno socioambiental es clave para el éxito de los negocios hoy en día, ¿no? Y a pesar de que hoy se habla mucho de la sostenibilidad, en la práctica, pues esto todavía no logra traducirse o no logra verse en el valor real de los negocios. Me gustaría que nos platicaras desde tu experiencia, pues, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una consultoría que solo cumple con ciertos requisitos o que solamente trabaja en el cumplimiento de ciertos requisitos, y una que realmente logra integrar lo ambiental, lo social, lo gubernamental para generar beneficios compartidos en un proyecto energético? Bueno, pues muchas gracias, León. Yo diría que si ustedes ven, digamos, en los últimos 15 años ha habido un cambio muy importante en términos del enfoque social de los proyectos. Hay un antecedente importante que es en Pemex, en el llamado PACMA, que digamos fue una primera experiencia que fue muy importante, en donde la empresa pública se vinculó a las necesidades que tenían las comunidades y se desarrolló un programa que fue muy exitoso. Y digamos, ahí Pemex formó parte de una corriente a nivel mundial que se estaba desarrollando. Pero realmente es, pues, a partir del 2010, 2011, que esto, al incorporar la legislación mexicana, las evaluaciones de impacto social,
es cuando esto se vuelve una formalidad que deben de cumplir las empresas. Y a partir de ese momento ha habido una serie de cambios muy importantes. Yo diría que el primero es en el 2011, con el cambio del artículo segundo constitucional. Y ese cambio es un cambio muy profundo porque coloca a los derechos humanos por encima de cualquier situación administrativa. Y a partir de ahí, la necesidad de construir soluciones sociales vinculadas a los proyectos se vuelve algo fundamental. Y es también en ese momento cuando el convenio 169 de la OIT, que tenía firmado México, si mal no recuerdo, desde 1961, cobra fuerza y entonces ya empezamos a tener, digamos, un marco jurídico que le da respaldo y certidumbre a la necesidad de llevar a cabo las evaluaciones de impacto social, los planes de gestión social y consecuentemente donde hay comunidades indígenas llevar a cabo los procesos de consulta. Ahora, si tú ves eso también implicó para las empresas de consultoría un cambio y una sofisticación. Y parece que no están conectados, pero la firma del Tratado de Libre Comercio tuvo un impacto muy importante en términos de estos proyectos sociales. ¿Por qué? Porque las empresas a nivel internacional tenían que cumplir con una serie de requisitos o de principios, el famoso compliance, que estaba muy ligado a las normas de desempeño del IFC. Y esas normas de desempeño hacen que se les dé seguimiento a los financiamientos que muchos de los proyectos requieren para llevarse a cabo. Entonces, digamos que se amarró la legislación mexicana con una serie de criterios internacionales que ya se venían operando. Y la verdad es que las disposiciones administrativas que en su momento promulgó México colocaron a nuestro país a la vanguardia en materia de lo que sería cumplimiento de la normatividad en materia social. Fue un avance muy importante. Ahora, ¿qué pasó también? Y por eso nosotros ahora hablamos de que somos una empresa de sostenibilidad estratégica con desempeño social. Que la parte ambiental y la parte social se combinan de tal manera que tú tienes que tener una visión global de los proyectos. Nosotros ahora llamamos análisis de territorio, porque tienes que ver todo desde una misma perspectiva. Y ustedes saben que ahora en febrero pues se publicaron las nuevas disposiciones administrativas en donde las evaluaciones de impacto social ahora se transforman en las MICES, ¿no? Manifestaciones de impacto social del sector energético. Y realmente aquí sí hay un cambio sustancial. Y es un cambio que tiene que ver con las políticas gubernamentales. Cuando se habla aquí de temas como justicia energética, como justicia social, la última modificación al artículo segundo constitucional, donde se incorpora además el tema de comunidades afromexicanas. Y entonces ahora sí ya tenemos a nivel de leyes, pues todo un cuerpo que arropa, digamos, este desempeño, y que yo diría que también compromete mucho al Estado mexicano, porque ahora las empresas públicas de Estado, Pemex y CFE, deben de poner el ejemplo en términos de lo que son los beneficios sociales compartidos. Okay. Y ahí creo que hay un gran reto a nivel gubernamental.
Ok. Y en ese contexto, justamente, la inversión en el sector energético en el país, se deben considerar estos riesgos socioambientales, ¿no? Para poder validar la factibilidad de los proyectos, el famoso due diligence, ¿no? Que suele verse como pues, un proceso técnico previo, ¿no? Pero que en realidad pocas veces se discute, se ve el impacto real, ¿no? Que tienen estos procesos. ¿En qué medida justamente el proceso de due diligence bien ejecutado puede cambiar el rumbo de un proyecto y evitar riesgos sociales posteriores que de no atenderse pues podrían tener algún impacto negativo y comprometer la viabilidad a largo plazo de los proyectos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, hay un término que ahora ya, digamos, los últimos investigadores ya dicen que está un poco pasado, pero de moda, vamos a decir, pero que sigue siendo muy válido, que es la licencia social para operar. ¿Qué es la licencia social para operar? Bueno, es el acuerdo que establecen las empresas, los grandes proyectos, con las comunidades que de alguna manera impactan en su desarrollo, y eso lo que te permite es crear una convivencia armónica en donde el proyecto tiene el beneficio de llevarse a cabo y la comunidad recibe beneficios a partir de los impactos que estos proyectos tienen. La Yaya habla de que todo proyecto empieza con un rumor. Y, y yo creo que es muy importante cuando uno llega a un lugar escuchar mucho y hablar poco. ¿Por qué? Porque hay un tejido social existente y ese tejido social tiene un equilibrio y ese tejido social tiene formas de comunicación y formas de desempeño. Y si uno llega y no entiende lo que está pasando, se vuelve uno disruptivo y altera esos patrones y es cuando vienen los problemas y vienen los conflictos. Tú imagínate una comunidad de 500 ejidatarios en donde de repente llegan 600 trabajadores porque van a poner un parque solar, que van a estar ahí 6, 7 meses y luego se van a ir. Si no, y hay un término que se llama Influx Management Plan, que es cómo vas a afectar los servicios típico. Les quitas el agua, empieza a haber fallas de luz, se satura el internet, los caminos, nadie puede trazar. A ver, hay que hacer un plan para que junto con la comunidad y con sus autoridades se prevean esos impactos, pero después cuando te vas que hayas dejado un beneficio para la comunidad. Y ahora, por ejemplo, la Secretaría de Energía en la MICE es muy cuidadosa de que los beneficios no estén ligados a la operación del proyecto. Y por otro lado, que tengan un cruce transversal con grupos vulnerables, con mujeres, con atención a particularidades. Ya hablaremos ahora de temas específicos relacionados con los grupos afromexicanos o indígenas. Pero entonces, si tú ves, tienes que tener una visión mucho más integral del trabajo que estás llevando a cabo. Y eso creo que es el gran avance hoy de las MISES en relación a lo que se tenía considerado en la serie. Okay. Y justamente en esto que comentabas de la relación con las comunidades indígenas y afrodescendientes, pues ustedes tienen experiencia justamente en la consulta, ¿no? En el llevar a cabo procesos de consulta previa, libre, informada, como dice la normatividad. Sin embargo, pues estos procesos de consulta siguen representando retos importantes para el sector, ¿no? Requiere cierta experiencia en campo, justamente poder tratar y dialogar con las comunidades.
Y me gustaría que con su experiencia en el levantamiento, en estos procesos de consulta, pues nos platicaras qué distingue una consulta que verdaderamente permita construir confianza con las comunidades y legitimidad social de los proyectos respecto de una que solamente cumple como un procedimiento, ¿no? ¿Cuál sería, en tu opinión, la Mira, diferencia? aquí hay dos temas que son muy importantes. En el 2024, 2025, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas llevó a cabo un levantamiento para actualizar el padrón de comunidades indígenas. Ese ejercicio ha hecho que hoy se autoadscriban mucho más comunidades que las que había hace 4 o 5 años. Y ese padrón actualizado es muy importante tenerlo presente, porque además tiene impactos presupuestales para los municipios y también para las comunidades. Entonces, primero, el catálogo o el universo sobre el cual se llevan a cabo estos procesos, en el último año, año y medio, ha tenido un cambio importante. El segundo tema que es muy importante tener presente, o quizás sería el primero, es que la potestad de llevar a cabo la consulta, conforme al convenio 69 y a la guía de INPI, es del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque lo que estás consultando es la afectación de derechos colectivos. Y la afectación de derechos colectivos corresponde al Estado mexicano, no lo puede llevar a cabo ninguna empresa. Entonces, lo que fue muy bueno de las nuevas disposiciones y que ahora también está en las leyes, es que primero queda claramente definido cómo está, que corresponde al Estado llevar a cabo el proceso de consulta. Pero a las empresas poder apoyar el financiamiento de esos procesos y poderlo acompañar con un marco normativo claro. Y ahí es donde los consultores participamos. Nosotros somos facilitadores del proceso de consulta y por otro lado explicamos a las empresas en dónde pueden intervenir y en qué no, porque recuerden ustedes que CPLI quiere decir previo, libre e informado. Y previo quiere decir que tú no puedes intervenir con la comunidad hasta que no se haya llevado a cabo un proceso de consulta para que no influyas en el proceso que va a llevar a cabo la dependencia responsable, ¿no? Por otro lado, ahora, y también es un avance muy importante, es que el órgano garante de la consulta son las distintas comisiones de derechos humanos. En el pasado lo estaba llevando la Secretaría de Gobernación porque tiene la facultad, tiene la subsecretaría, pero al final forma parte del Estado mexicano, que es un poco juez y parte. Al hacerlo ahora la Comisión de Derechos Humanos, pues realmente el órgano garante es un órgano independiente. Y el órgano técnico asesor es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, que precisamente revisa que se cumpla con la normatividad que México tiene suscrita en materia de consulta. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros facilitamos que se cumpla con toda la normatividad, que la empresa lleve a cabo la parte que corresponde cumpliendo con esa normatividad y que además de manera transparente y ordenada se pueda documentar todo el proceso, porque también la empresa tiene por otro lado compliance interno en donde debe de acreditar que los apoyos que está proporcionando se encuentran debidamente acreditados, son completamente transparentes, auditables y verificables. Que creo que al final, y por eso violentar los procesos de consulta como se ha hecho en algunos casos, demerita algo que hoy
tiene un marco normativo muy preciso y la verdad muy moderno en términos internacionales. Pues muy interesante lo que nos has comentado el día de hoy, Alfonso. Te agradezco mucho por lo que nos has compartido, información y conocimiento que debe de ser, yo creo, atendido en estos procesos para el desarrollo de los proyectos energéticos en nuestro país, y no ser considerados solamente como requisitos administrativos, ¿no? Sino que realmente se les tome con la importancia debida para poder llevar a cabo a buen puerto los proyectos, ¿no? Mira, yo te haría dos reflexiones finales. Sí. Primero, ESG, Uh-huh. Environmental Social Governance. A ver, el problema siempre es la G, no la E ni la S. Y la G quiere decir que las empresas en sus procesos incorporen realmente como parte de sus políticas la atención ambiental y social y que lo vean como una inversión, no como un gasto. Porque si lo ven como una inversión, entonces van a obtener la licencia social para operar. Pero eso yo lo tomaría de manera horizontal. Hablo de las empresas públicas y privadas. Porque si no, entonces la empresa privada está sujeta a toda una normativa y unos requisitos en donde la empresa pública debería ser ejemplo. Y eso es un elemento importante. Y el segundo tema, Alfonso Reyes decía, la verdad la tenemos entre todos. ¿Y a qué me refiero? Tú tienes que llegar a escuchar a la comunidad y tienes que construir los acuerdos con la comunidad. Y es muy frecuente de lo que necesitan en realidad es, no, hay que escuchar a la gente, hay que ponerse de acuerdo y hay que construir una situación sobre una base fundamental que se llama respeto. El respeto solo se da entre iguales. Y esa es la premisa básica para que estos marcos normativos funcionen de manera adecuada. Ese sería, digamos, como mi comentario final. Completamente de acuerdo contigo, Alfonso. Hay que tratar a las comunidades como actores que toman decisiones estratégicas para su beneficio, y en ese sentido las empresas que lo hacen igual, pues deberían de considerar a los otros componentes de los procesos como parte de decisiones estratégicas, me parece, ¿no? Y en eso las comunidades, sin duda, saben lo que necesitan, saben lo que quieren, y muchas veces saben cómo negociar también, ¿no? Y a veces las empresas son las que no entienden cómo negociar con las comunidades. Y esto no tiene que ver con un nivel de educación. A ver, digamos, en mi experiencia de muchísimos años en esto, encuentras líderes que a lo mejor tienen primaria, pero con una sensibilidad y con un conocimiento y con una inteligencia, mira, diría yo, por ejemplo, las mujeres del sureste con las que nos ha tocado trabajar, con una visión de lo que quieren de futuro para sus hijos, para sus comunidades, increíble, caray. Y luego gente también muy educada, como lo hemos encontrado en Baja California o en Sonora, educada en términos de que no levantan la voz, pero sus planteamientos son profundos, son honestos, y hay que atenderlos, yo digo que lo primero es que todo sea transparente, verificable y cuantificable para evitar lo que nosotros llamamos en el argot los profesionales del conflicto, que son los que vienen a arruinar el desarrollo que estos proyectos pueden brindar. Correcto, correcto. Pues nuevamente muchas gracias, Alfonso. Nos extendimos un poquito más.
Perdón, pero creo que son temas muy relevantes que requieren platicarlo, discutirlo y aclararlo, porque muchas veces no se entienden, me parece, de forma correcta, ¿no? Pues, Alfonso, muchísimas gracias No, a ustedes por la oportunidad, perdón, pero me emociono yo en estos temas y se me va ahora sí que el carrete, dirían, pero muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti y nuevamente pues agradecer a Petróleo y Energía y a Holland House México por coadyuvar en este esfuerzo de Conecta Cultura a través de Conecta Consulting para realizar estos diálogos que seguramente son de interés para muchos. Hasta luego y nos estamos viendo aquí la siguiente semana. Gracias, hasta luego.